Y así respectivamente. Vamos a poner un poco de orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 trabajos. Ya vamos a procurar barrer todos, por favor. Entonces empezamos de una vez con Carla y vamos a achicar un poco imágenes. Hay gente esperando emitir todo. Bueno. Creo que están todos, hay los 19 alumnos. Bueno, vamos al grano. Entonces, grupo PDF. Entonces estamos con el tema de la introducción, tipologías y revisión del problema. Faltó las tipologías en mi diagrama que yo había puesto. Objetivo general, objetivo específico, perfecto. Pero vamos a tratar en lo posible que esta hojita que está haciéndome en un gráfico de Word lo hagamos bien hecho dentro de la programación de diagramación de láminas que estamos ejecutando. Por favor, que esto sea parte de la diagramación. Entonces, antes que nada, voy a un poco revisar el tema de la diagramación. Muy rápido, ¿ya? Sí, hay que simplificar un poco más la graficación que tiene aquí, ¿no es cierto? Simplificar sin muchas rayas. Una cosa mucho más sencillita, por favor, no se compliquen, ¿ya? Obviamente lo están ejecutando en un programa, no sé, está ahí por ahí, Carla, por favor. ¿En qué programa está haciendo esto? Arquitecto, la lámina, lo que es el carimbo, todo eso lo he hecho en en Vector, perdón, y el resto he trabajado en PowerPoint. ¿Qué programa, mamita? En Vector he hecho la lámina, o sea, todo lo que son los bordes y el carimbo. Correcto, pero... Y el resto en PowerPoint. ¿Por dónde? ¿Por Word? PowerPoint. En PowerPoint. Ajá. Ya, siempre es limitado el tema de la... yo creo que en su momento hay que manejarse un poquito más. Bueno, está bien, ¿no es cierto? No digo que no. Bueno, lo que resulte más cómodo, lo que tenga mejor efecto, por favor. No los voy a apretar a qué programa, pero yo creo que estaba bien en Vector armar todo, ¿no es cierto? No sé, personalmente, ¿no? Y más que hace mucho más versátil todo el tema de Vector, ¿no es cierto? Que mezclar programas. Pero de cualquier manera, sí, porque hasta las mismas letras son muy de Word, muy simples, ¿no es cierto? Ya, entonces, con el otro tenemos un poquito más de versatilidad. Bueno, véanlo ustedes eso, ya, pero ya más adelante vamos a tener que trabajar más en intensidad Vector. El carimbo hay que mejorar más, por favor, ese carimbo no está correcto, ¿no es cierto? Estamos en tesis de grado, hagamos un carimbo de arquitectos, ¿correcto? Entonces, creo que ahí vamos a explicar, ¿cómo se llama? Manejando un poquito más. Bueno, vamos a ver el grano, vamos al grano rápido, porque el tiempo es muy rápido, ¿listo? Antecedentes históricos referente al tema estamos hablando de centro de comercialización, en cierta manera, ya que en cierta forma lo que queremos un poco ver los elementos importantes que más o menos manejan en la historia. Acá está un poco viendo tu grafiquito, vamos a ponerlo rápido. La edad de piedra, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, etcétera, etcétera. Pero me interesa un poco determinar mucho con unas líneas acá verticales los hitos más importantes. Aparentemente son las flechitas donde acaban las etapas o las edades que estás poniendo, pero sí hay elementos importantes de conceptualización en el recorrido de la transformación, si se quiere, de la humanidad. Entonces, dentro de ese aspecto, vamos a poner que entre la Edad Media y la Edad Moderna hay un hito entre medio de la Revolución Industrial, porque no se nota mucho. Es una cosita muy tenue. Entonces, hay que jerarquizar un poquito más esos eventos.
Les hablaba un poquito antes, inclusive, bueno, que obviamente antes de la época industrial, evidentemente teníamos el transporte marítimo, pues, a vela, una serie de cosas que la gente sí hacía comercio a su manera, ¿no es cierto? Y a partir de, ¿cómo se llama? Y en la parte terrestre era todo en carreta, ¿no es cierto? Entonces, creo que esos dos elementos son importantes en el tema de la comercialización general, ¿no? La carreta y el tema de el tema marítimo a vela, si se quiere de esta manera, y a partir de la parte de las industrias, que es fundamental este tema, y a partir de aquí toma un brinco totalmente la concepción de la comercialización. Yo creo que este tiene que ser el recalque, en cierta manera, de una etapa a otra etapa. Entonces, y a partir de acá, esto también comienza a tomar otro cuerpo en el momento de la situación ¿cómo se llama? De la aparición del Internet y demás cosas. Y todas las máquinas en sí mismas. Las máquinas empiezan un poco a conceptualizar los elementos básicos, que son el ferrocarril, cómo se llama, cómo se llama la parte del ferrocarril, los vehículos, ¿no es cierto? Los autos y los camiones y todas las cosas entre medio y transporte, genera toda una serie de transportes, y finalmente el marítimo también se convierte en otro tipo de elementos, los elementos que a partir de este momento impulsan todo. Esto va yendo hasta una etapa donde tenemos la parte enteramente de si se quiere, del Internet, que eso otra vez globaliza todo, ¿no es cierto? El país, el mundo se hace muy globalizado, y a partir de otros días esto ya es, ahora uno trae cualquier cosa aunque sea de la China, ¿no es cierto? Entonces el comercio ya no es una situación, si se quiere, está totalmente globalizado. Entonces estos elementos hay que resumir un poquito en ese aspecto, lo que le estoy marcando, hacer la síntesis más importante de los elementos que transforman el tema de la historia mundial. Eso un poco, a grosso modo, no me voy a detener más en el tiempo, usted ya le da su interpretación y hace el recalque que corresponda. Bueno, vamos acá, en el tema del marco, ¿dónde tengo el tema nacional? Nacional está acá, un poco acompañando, puede ser, pues el gráfico puede ser que arriba tengo el mundial y otro tengo el nacional, puede ser, no digo nada, y el regional en su momento, pero hay que poner una rayita acá, donde delimita un poco lo nacional y lo regional, ¿no es cierto? Entonces, en lo nacional, en cierta manera, pasa un poco la siguiente situación, ¿no? Entonces, la etapa previa a los españoles, después la etapa republicana. De la etapa republicana tenemos la cosa más fuerte, que es la Revolución del 52. Del 52 viene toda una serie de transformaciones por el tema de los caminos y demás cosas. En lo regional tenemos un inicio muy tardío. También haga el recalque a partir de dónde, ¿no es cierto? Entonces, que se note muy claro el tema de esta posición. Por eso creo que este gráfico en realidad es mucho más atrasado de lo nuestro. Yo le independizaría la parte nacional y regional de lo mundial. Y haría otra lámina, en cierta forma, para explicar mucho más esta parte que sea más sucinta en sí mismo. Entonces creo que los elementos que te están dando en la comercialización en Bolivia está dado, en cierta manera, la parte incaica, la parte española de toda la colonia, ¿no es cierto? Y esa parte que estás teniendo, toda la comercialización prácticamente de minerales, ¿no? En cierta forma, y hay productos básicos que están yendo, si se quiere, todo hacia las minas, en cierta manera, ¿no es cierto?, de los españoles. Y que ese es el objetivo principal de los tipos. Y tengo por otro lado la vertiente, si se quiere, muy, muy tenue de lo que significase la corriente del Río de la Plata, que son la parte de las misiones jesuíticas. Pero eso es muy aparte, en cierta forma, en la parte que nos toca, la parte oriental, ¿no es cierto? Y acá todo comienza, si se quiere, por un lado, a partir del 1900, donde comienza un poco la compensación de los chilenos con el tema de la guerra del Pacífico, y los tipos construyen el ferrocarril para explotar. Entonces ya viene la parte industrial, comienza a partir de 1900, y el 52 ya todo empieza a cambiar a partir del momento que la gente migra de toda la parte del campo hacia las ciudades. Entonces la conversación se va dando de otra forma. Entonces aquí, hasta la etapa que vamos teniendo de diferentes cosas en su momento planteadas. Entonces esto hay que analizarlo bajo ese aspecto y esa óptica, de cierta manera. Bueno, es un poco rápido porque tengo que ver los demás grupos. Conceptualización. Ahora vamos a ver un poco, el tema se centra mismo, y no necesariamente en conceptualización de elementos de agroindustria, ¿no?, sino comercialización en general, es el concepto, ¿no? Entonces, o centro comercial, o qué es lo que es la actividad comercial, ¿no es cierto? Un centro comercial es un edificio descentralizado por albergar en su interior distintas tiendas. Pero este es un concepto muy, muy, ¿cómo se llama?
muy específico, esa es la palabra correcta. Yo creo que la comercialización tengo que hablar con la comercialización en general, ¿no es cierto? En cierta manera, planteado como una especie de, si querés, un poco el aprovisionamiento que vos tenés de diferentes cosas. Está hablando de comercialización de elementos de aprovisión desde lo que es el productor a lo que es el consumidor, lo que es lo urbano a lo productor. Entonces hay una serie de cosas que tengo que un poco interpretar un poquito, ¿no? Y lo que no estamos hablando exclusivamente a un centro comercial, ¿no es cierto? Yo creo que ahí un poquito la óptica puede... Bueno, veamos bien si esa óptica está bien. A ver, centros de comercialización son lugares físicos donde se intercambian mercaderías y acciones de emiten características propias que son en el sentido de la economía y el mercado globalizado. En cierta manera, vos tenés una situación que quiero que quede claro la construcción. Tengo una producción, ¿no es cierto? Y tengo y un consumo, en cierta manera, y entre medio están los centros de comercialización, que son el elemento intermedio, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto fundamental de productor y consumidor, tengo al medio el elemento que se llama el centro de comercio. Eso es en el fondo la parte de la conceptualización, que es lo que nos va a unir un poco en lo que estamos haciendo como proyecto. Eso puede tener distintos rubros, estamos hablando en general, de cualquier tipo de comercio, ¿correcto? Ese producto puede ser extranjero, como puede ser nacional, o puede ser departamental. Entonces ahí ponga las escalas, inclusive de la producción, en el tema del grafiquito que hablo. Un redondito aquí, la producción mundial o importada, productos de importación, productos nacionales y productos, si se quiere, locales. Es un grafiquito. Y al otro lado, el consumidor, ¿no es cierto? La parte del consumidor. Este consumidor tiene un puntito al medio que son los centros de comercialización. Nada más. Entonces creo que eso se trata. No, esto sería muy específico en sí mismo como centro comercial. Porque está hablando un poco de lo que comúnmente estamos tomando como si fuese el Ventura. No, la escala es otra. Porque puedo tener un centro de comercialización como es un lugar como un mercado, un abasto, una cosa así, o algún tema si se quiere, de ganadería o de otra cosa entre medio. Entonces creo que el tema es muy concreto lo que estás hablando. Entonces redefina un poquito más esto. Y creo que es la relación que existe de productor a consumidor con esos conceptos. Ahí lo voy a llevar un poquito más a lo que tengo que manejarme, ¿no es cierto? Bueno, tipologías. Ahora en tipologías vas a poder ver las escalas un poquito de lo que querés hacer, ¿no es cierto? Ahora sí podés hablar de estas cosas de diferentes formas, ¿no es cierto? Que me parece bien, ¿no es cierto? Y puede entrar inclusive... A ver, vamos un poquito a hablar claro acá, ¿no? Entonces, cuando hablamos de centros de comercialización en sí mismo como tipologías, el más elemental que hemos conocido es, por un lado, en principio, ha sido el tema de los mercados de abasto, por decirte una cosa así, ¿no? Sí, los más mercados, el grupo de mercados en tipologías, que es lo más popular, que es un centro de intercambio de productos. Luego podemos hablar también de lo que viene posteriormente, los mismos mercados, es una situación de comercialización, en general de alimentos, ¿ya? Y de ahí viene un poco lo que viene a ser también a nivel lo que conocemos a nivel de tipologías, ¿cómo te podemos decir acá? Porque estás hablando a nivel general, ¿no es cierto? No estamos hablando a nivel Un supermercado es exclusivo, casi en su gran mayoría, en 80% de alimentos, ¿no es cierto? Hoy por hoy, después de la escala del supermercado, vos tenés ya centros comerciales que te agarran un sinnúmero de actividades, incluyendo el tema de gastronomía, incluyendo el tema de cultural, ¿no es cierto? Donde va teniendo comercio, gastronomía, cultura, y algunos otros servicios afines más que van siendo complementarios, ¿correcto? Entonces, ya hoy por hoy se hace un paseo prácticamente. Hay una tendencia a lo largo de la evolución, si se ha querido un poco hacer así, que antes nacieron solamente los supermercados. E inclusive dentro de esto existen los que son, ¿dónde están los outlets? Entre medio no están, ahí están los outlets, por ejemplo. Ya estas cosas también se han empezado a independizar. Este es un poco un concepto que te hablo de los centros comerciales gastronómicos y culturales y de paseo que se hace a nivel urbano.
En cambio, hay los otros que son centros ya mayoristas de distribución de productos específicos, que son centros mucho más grandes y específicos, ¿no es cierto? Que es un poco, que están en función normalmente a la parte de que nos va a dirigir a lo que queramos hacer. Entonces, aquí hay que ver un poco en tipologías, hay una serie de complejidades, en cierta manera, ¿no es cierto? De lo que es internamente lo urbano, a lo que ya es un poco más a nivel urbano-rural, si se quiere, que son ya estos grandes centros que requieren tener un tipo de accesibilidad. Entonces, hay que catalogar un poquito más estos elementos, no solamente como tipología, sino manejarnos un poco más esta tipología hasta indicar este es el tipo de proyecto que estamos un poco apuntando dentro de lo que significan las tipologías, ¿correcto? Entonces, creo que eso sería un poquito para ordenarte rápidamente esta vaina. Vamos acá. Identifique el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema, básicamente? ¿Listo? Vamos un poco a determinar bien de lo que hemos hablado del tema de los temas de conceptualización, producción versus el consumidor y los centros comerciales, ¿correcto? Entonces, en este momento está pasando que existe un desorden, en cierta manera. No existe una organización, existe una especie de crecimiento espontáneo, donde se ha radicalizado todo, en cierta manera, la parte de lo que corresponde exclusivamente al cuarto anillo. El cuarto anillo es el elemento dependiente de todo, es decir, todo está fuera del cuarto, no hay nada, ¿no es cierto? Están apareciendo recién, ¿no es cierto? Pero creo que acá hay que conceptualizar un poquito. Acá está un poquito indicando tu gráfico bienísimo, ¿no es cierto?, en la acción del problema, que en cierta forma existe una centralización de toda la parte de centros de comercio en la parte del cuarto de anillo, dentro del cuarto anillo. Y acá habrá que dibujar un poco los elementos de los centros emergentes que quedan dependientes de esa situación de abastecimiento hacia estos lugares, ¿correcto? En todos los rubros de centros comerciales. Entonces es como si fuese un mercado de igual manera. Hace 10 años no habían hipermaxis acá afuera. Hoy por hoy ya hay hipermaxis un poco más alejados. Antes no había. Y en ese momento la gente todavía viene a comprar al centro. Viene los fidalgas, la mayoría están acá adentro, no están muy pocos. Recién están comenzando a expandirse los fidalgas por otro lado. Entonces, creo que esta situación hay que manejar. ¿Cuál es el problema? Una excesiva centralización de todos los centros comerciales de todos los rubros dentro del cuarto anillo. Y acá tengo que dibujar las bolitas, que son los centros emergentes, cómo van dependiendo de esta situación centralizada. Entonces, creo que el problema fundamental está en ese punto, ¿no es cierto? Que no estoy entendiendo, en cierta forma, que los centros de comercialización, dentro de una población que tiene este territorio, que vengo por afuera, fuera del cuarto anillo, no tiene ningún tipo de lugares de centros de abastecimiento o centros de comercialización de cualquier tipo, no existen. Son totalmente dependientes. Entonces creo que el problema estaría un poco analizado por ahí. Ausencia del lugar donde los consumos de productos específicos se encuentran integrados. Sí, en verdad lo que está pasando un poco es ese. Eso creo que es la radiografía del problema, ¿correcto? Eso es lo que quiero un poco determinar a lo que tengo que hacer en general. Ahora, dentro de ese rubro, ¿no es cierto?, delimite el problema, ¿no es cierto? Pero estos comercios son 1.500 comercios diferentes, de abastecimiento, de, qué sé yo, insumos de construcción, de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, básicamente no existe una situación de organización, en cierta manera, en función a lo que estamos teniendo acá. Acá estamos viendo, acá está fundamentalmente planteándose el tema de que la ciudad está enlazada con un crecimiento en función a la metrópoli, porque el dibujito que tengo que apoyarme aquí también en la delimitación del problema está el tema de la metrópoli, el rol que cumple esto dentro de lo que significa el gráfico de la metrópoli. Ese grafiquito lo tienen ustedes en su momento, que lo hemos mostrado en alguna tesis entre medio, y habría que un poco ejecutar ese tema de la limitación del problema, que estamos hablando un poco que la ciudad de Santa Cruz del Tejido ya está enlazado con la parte norte, con la parte hacia la Guardia del otro lado, y genera toda una especie de una telaraña que va creciendo, ¿no es cierto? Y dentro de ese concepto de la limitación del problema, yo voy a decir, bueno, acá en las tipologías, por eso tengo que hablar un poquito, no solamente de los centros, sino también de los rubros que estoy teniendo de centros comerciales. Es decir,
por ítems. Y dentro de eso, vos te vas a dedicar exclusivamente al problema, delimitándolo en el rubro agroindustrial, en cierta manera, ¿no es cierto? Entonces, los grupos agroindustriales están ubicados más o menos dentro de esta posición. Entonces, ya ahí voy a delimitar. ¿Qué estás haciendo con delimitando tu problema? Delimitando el rubro, porque si yo voy a hablar de toda la parte comercial, esto no acaba nunca. Entonces, en este momento yo me voy a dedicar, en función a las tipologías, voy a enumerarlo también acá, el tema de las distintas actividades que existen en distintos rubros. Puede ser alimentación, digo, abastecimiento de alimentos, vamos a suponer construcción, vamos a suponer lo que sea, listo. Enumere más o menos lo más grueso que tiene la cosa. Y entre medio está la agroindustria, que es el elemento productor de la ciudad. Entonces, ahí voy a poner un poco ya el rubro de agroindustria, cómo se está ubicando en nuestro medio. Entonces, ahí rápidamente usted ejecuta un poco la posición en este sentido acá. Bueno, ahí viene esa vaina. Vamos a poner un poco acá la delimitación y el otro sería la justificación del problema. Significa, obviamente, está más o menos el gráfico ahí, de colocar, pero hay que poner el gráfico en función, ahora viene el grafiquito, de poner las zonas de producción, ¿no es cierto? Toda la parte de los valles mesotérmicos, la parte aquí del otro lado de la producción, toda la parte de la Chiquitanía, y la otra parte norte, la parte de Montero, toda esa parte de, ¿cómo se llama? Yapacaní, toda esta zona del norte. Entonces, toda esta zona tengo que dibujarla yo, con el momento que hablo, la zona que estoy un poco implementando como zonas de enlazamiento a esto, para que poder indicar que esto va a ser el elemento que une con la capital, con el centro de consumo en sí mismo de la parte esta de acá. Entonces creo que este grafiquito hay que dar un enfoque fundamentalmente del tema de centros comerciales, y la otra óptica es entrar exactamente solamente con comercialización del tema de agroindustria. Entonces ahí hablas un poco el tema, cómo está planteado hoy en día y cómo hacemos el planteo a nivel de la metrópoli misma, como hablando de los centros los centros de producción con la parte del consumidor acá entre medio. Entonces, por lo cual, el nexo importante es la ciudad misma, ¿no es cierto?, como tal, y esto tiene tres vertientes. Esas tres vertientes son estos 3 puntos, no pueden estar acá adentro. Hoy por hoy está teniendo la ubicación, si se quiere, regado en un montón de cosas con un desorden, y alguna fotografía al respecto de alguna situación donde planteas un poco esta posición de estos centros de comercialización en este momento de la agroindustria. Hoy por hoy están casi ubicados en las carreteras, las 3 carreteras. Vamos a ver aquí tractores, vamos a ver un montón de insumos de las cosas. Muchas otras cosas están un poco aquí metidos, quizás lo más menudo, pero en sí mismo ellos mismos se dan cuenta que tiene que estar sobre esta parte. Entonces no existe una centralización, no existe. Están atomizados todos sobre estas vías. Entonces creo que eso, y hacer un poco después la incidencia también, en la incidencia del problema de que esta es una actividad principal en el rubro de actividad financiera del departamento, ¿no es cierto? La vocación. Eso vamos a tener que hablar un poquito también en la parte, que tengo que hablar un poco de ese aspecto. ¿Por qué está tomando agroindustria? Es una actividad muy fuerte. ¿Dónde puedo hablar esa parte? Vamos a ver un poquito. En la conceptualización puede ser esa historia también. Podemos cambiar un poco el enfoque del centro de agroindustria, indicando que es una actividad fundamental entre lo que significa la vocación del departamento, del tema de la ganadería, la agricultura, toda una serie de cosas, y la industria misma referenteada a esta situación, esta formación de estas cosas. Entonces, esta conceptualización está significando un poco a nivel mundial que esto está ubicado con este concepto, que es prácticamente la parte de la relación productor y consumidor, ¿no es cierto? Entonces, podemos tomar también esa óptica entre medio, y ahí ya nos abocamos un poco también a este tipo de cosas y evitamos un poco la cosa más generalizada. Quizá puede ser un enfoque de tomar a partir de este momento de conceptualización, ya restringir un poco nuestro rubro, porque si no nos vamos a dedicar a una cosa muy, muy genérica. ¿Listo? Entonces ahí tengo la parte, si se quiere, de los objetivos. Los objetivos, vuelvo a reiterar de nuevo, hay que hacer unos grafiquitos de relación, insisto, en abstracto, productor y consumidor, y el tema del centro comercial ahí entre medio, y ahí dibujas la metrópoli y su ubicación. Y en el dibujo de toda la parte de la metrópoli, la zona de producción, en un gráfico inclusive regional, yo puedo hablar ahí en un mapa, valles mesotérmicos, la zona norte, la zona de este lado,
cómo se produce y la relación con esta cosa. Ahí está el concepto, en cierta manera, del objetivo general. Generar unos centros bien estratégicamente ubicados ahí. Ese es un poco el objetivo general. Y este objetivo general significa tener un lugar en un espacio, una terminación de tener todos los elementos que vamos a estar viendo un poco como tal, como objetivo general, como proyecto. Entonces, eso es un poco el elemento que para mí hay que darle más concreción, más específico, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a salir objetivos específicos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Rutas de accesibilidad muy rápida, espacios abiertos, crecimiento en el espacio del terreno que tengo que tener, áreas al aire libre, áreas bajo techo, áreas de recreación, áreas de gastronomía, una serie de cosas que vienen entre medio que van a hacer que todo esto fuese una gran feria comercial, ¿correcto? Ese es el objetivo mismo de lo que va a hacer. El objetivo es tener justamente unos centros importantes que generen la concentración de cada una de estas cosas de ida y de venida, ¿correcto? Entonces, básicamente ese es un poco el objetivo general. Y acá recambio un poco en la parte de conceptualización en el tema que significa el centro comercial agropecuario en este sentido, ¿no es cierto? Que tiene que ser lugares en este sentido de relación de la parte de producción con otra cosa y el elemento del consumidor con los centros comerciales estratégicamente ubicados sobre rutas y que tengan espacios. Hay que idealizar el tema del proyecto aquí. Y acá en el objetivo general ya empiezo a hablar específicamente de Santa Cruz, con planos específicos. Entonces creo que el objetivo general ya sería un poco el barrerlo con los elementos que me va a ayudar un poco a mi proyecto. ¿No es cierto? Ajustar un poquito esta cosa, por favor, dentro de la charla que le estoy dando enseguida. Bueno, en ese entendido, entonces, estamos con, voy anotando acá, hoy estamos 8 de junio, tesis 1, arquitectura, y tengo primer grupo el tema de Carla con, ¿cómo es su seudónimo de Carla? Luna. Entonces ya tiene su corrección. Voy anotando la corrección. Hay que hacer correcciones, por favor. Y ya esas correcciones, no es que tienen que subirlas, ya tienen que estar listas, porque no volvemos para atrás, ¿correcto? No volvemos para atrás en este negocio. Tenemos que hacer, hay que arreglar diagramación, de hecho, observación de diagramación, de carisma, de todo, que se note algo más contundente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, como primera idea está bien, pero tengo que ir más adelante ahora con otros temas. Pero esto yo tengo que dejar que ustedes ya corrijan por su cuenta. No me puedo pasar el tiempo corrigiendo y corrigiendo que nos acabe el semestre. Tenemos que llegar al feliz término al cabo del cronograma que tenemos. Bueno, entonces en ese sentido vamos con ahí. Siguiente grupo. Grupo Juajojo. Vamos a ver qué tema tienen. Desde ya estamos bajo la siguiente relación, por favor. Al menos creo que dentro del cronograma, lo de ayer, la tolerancia de ayer no lo tenía prevista yo como día de no pasar clases. Y obviamente ese día pesa en el tema del avance por semana. Entonces, yo voy a corregir ahora lo que podamos llegar. Tengo una hora más o menos todavía para corregir lo que podemos llegar. Son como varios grupos entre medio. Entonces, y el día de mañana también. Entonces, pero si por X motivo me faltase tiempo, obviamente voy a acabar mañana, hasta la mitad de clase voy a acabar mañana, si Dios quiere. Entonces, pero quiero dar la tarea para el día lunes, para la siguiente fase, para que arranquemos, y para lo cual tal vez puede ser, que después lo decimos mañana, de función al tiempo que nos dé, nos demos una clase extra para, por lo menos, no hora completa de 3 horas, por lo menos sea una hora, damos un día, fijamos un día y doy los lineamientos para lo que va a ser la siguiente fase y podemos entrar a trabajar la siguiente fase. Porque si no, no nos va a dar el tiempo en el cronograma. Entonces, estoy buscando siempre yo que no nos atrasemos absolutamente en el tema de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos un poco acá. Este grupo, revitalización urbana de los distritos. Correcto. Igual manera, el tema de carimbos, las recomendaciones son fundamentales en el tema de lo que estamos haciendo. Los carimbos, eviten usar logotipos negros. Los negros para mí es sinónimo de fúnebre, ¿no es cierto?
Entonces, hay los grises. Las letras también utilicen un poco más de letras un poco más ¿no es cierto? Entonces, trate un poco de hacer esta cosa más de arquitectura, ¿cierto? ¿Ya? Está más o menos bien, pero lo negro es muy, muy fuerte, es muy agresivo lo negro. Hola, hola. Por favor, un audio. Entonces, es un poco al margen. Entonces, vamos un poco a ver acá. Básicamente, el tema de la revitalización urbana en los distritos emergentes, de los centros, en los distritos de los centros emergentes, tenemos que poner el nombre acá, distritos de centros emergentes, ¿listo? Que son todos los alrededor fuera del cuarto anillo. Entonces, estamos hablando fundamentalmente del concepto de ciudad, ¿listo? Esta revitalización urbana básicamente es entrar a ese aspecto de la relación de ciudad que estamos un poco viendo. Acá el gráfico que marca es un tema introductorio, aparentemente solamente es la manchita de crecimiento de la ciudad, los grafiquitos de los centros emergentes está correcto, ¿no es cierto? Y toda la charla que corresponda a lo que significa esto. Pero en el fondo, ¿cuál es el tema de la introducción misma? Básicamente, la ciudad de Santa Cruz, todo este cinturón que estás haciendo, no existe ciudad. No hay calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, la introducción se tiene que referenciar un poco eso en la interna dependencia que tengo hacia el cuarto anillo. Entonces, creo que es aquí donde más o menos tengo que hacer la situación de introducción como planteo. Y trate de hacerlo menos literal. Yo no soy muy amigo de estas cosas literales, no las leo. Yo hago gráficos y empiezo a hablar con los gráficos. ¿Listo? Mi revista Condorito, si tuviera esta letra así colocada, mira, Condorito vino de tal parte, de tal fecha, es que es un fracaso el Condorito. No lo lee nadie, ¿listo? Entonces, tengo que buscar situaciones más gráficas y de leyendas que estén explicando. Entonces, y tener gráficos específicos. Este gráfico es importante, pero hable sobre gráficos rápidamente. El crecimiento de Santa Cruz es la explosión de Santa Cruz en la ciudad. ¿Listo? Listo. Bueno, y ahí está el cuarto anillo. Lo dibujo el cuarto anillo, vamos a ver cómo va expandiendo todos los demás centros. Y acá aparece el gráfico ya de los centros emergentes. Y básicamente todos estos centros emergentes son prácticamente ciudadelas que no tienen la más mínima infraestructura desde abastecimiento de mercados, desde transporte, desde lo que significa la parte educativa, todo, ¿no? Está una carencia total, ¿listo? Entonces, creo que ahí decimos, existe una situación de un abandono, prácticamente una explosión de crecimiento y todos dependiendo del centro. Es un poquito más o menos la introducción a lo que tengo que referenciarme en el tema de la parte de lo que está pasando hoy en día, porque mi enfoque es enteramente cómo está sucediendo, en cierta manera, el crecimiento de Santa Cruz y cómo se ha dado este crecimiento en lo largo de la historia. Esa es la introducción básica. Está bien, hay que resumir, y esta cosa de acá, tratemos un poco de graficarlo, ¿listo? No lo voy a leer, soy enemigo de leer estas cosas y creo que somos una facultad de arquitectura y donde vamos a hablar más en este sentido de tener las cosas planteadas así. Bueno, vámonos al análisis histórico. Lo histórico lo veo, ¿por qué vacío esta cosa? Grafique de tal manera que no me quede esta situación planteada, haga los gráficos más largos, no me los haga tan reducidos, diagrame bien como corresponda. Está hablando bien el tema de la revolución industrial a nivel mundial, que es el elemento que genera un poco el crecimiento de ciudades urbanas. Todos los demás eran tipo de pueblitos y ciudades muy, muy horizontales, con muy poco. Ahí tenés la ciudad que sigue de la Edad Media por el tema de la guerra, los puertos, tan, lo que corresponda. Está correcto todo esto, está bien esta situación. Pero aquí viene un poco toda la posición que corresponde a su crecimiento general, ¿no? Pero hay que hablar más de esta cosa. Hay que hablar más de esta cosa porque esto también está en función al avance tecnológico, ¿no es cierto? Del vehículo, del auto, del avión, del ferrocarril, de los metros, un montón de cosas. Hay que hablar un poco más de esta cosa aquí. Basta llegar a lo que estamos llegando hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema también tiene que hablarse de la parte de la migración campo-ciudad que se da todo, a nivel de todo el mundo. Entonces, después de la revolución industrial, toda la parte del campo se fue a trabajar a las ciudades. Esta relación la tengo que hablar un poquito en esta parte y cómo hoy por hoy el crecimiento de las ciudades es igual a lo que está pasando esto. Toda ciudad tiene el mismo efecto, si se quiere, y esto nosotros no somos la excepción de esta situación que el hormiguero va creciendo cada vez más, ¿no es cierto? Entonces, esto mismo pasa acá a lo largo de todo el tiempo. Hay que hablar más en esta cosa, lo veo muy poca cosa, ¿no es cierto? Ya. En la parte histórica nacional,
Puedo hablar un montón de cosas. En la parte de acá, demasiada situación de cine, no te dice nada. Y encima me lo pones a Evo Morales entre medio, ¿no es cierto? 2 veces me lo pones a Evo Morales. Entonces, creo que esta cosa tengo que hacer y tengo que revisar un poco más en el tema de ciudad, ¿no es cierto? Entonces, no está siendo correcto esta posición de lo que estamos un poco viendo en el tema de la parte, de, si se quiere, urbana en sí mismo. No lo veo claro, ¿listo? Entonces, creo que en la parte, esta es la nacional, esta es la parte regional de igual manera. Está viendo los grafiquitos, sí, más o menos me dan los grafiquitos, pero creo que la revolución industrial nosotros nos comienza recién a partir del momento que viene la carretera, si se quiere, a Santa Cruz, y comienza recién a crecer la ciudad. Entonces, este grafiquito tendría que estar viniendo aquí. Este grafiquito debe estar viniendo aquí, en la parte histórica. Explicar toda esta parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el tema de la ciudad hoy por hoy, ¿no es cierto? Que tiene un crecimiento exagerado. Entonces, estamos viendo que ciudad solamente, aquí tengo que hablar fundamentalmente, y en todas las ciudades bolivianas, tengo que hablar fundamentalmente. Esta es la parte nacional, la parte histórica nacional y regional de la parte de la migración campo-ciudad y la ciudad. Entonces, cómo está expandiéndose los tejidos urbanos hoy por hoy hasta el infinito. En este caso, hasta el infinito. En este caso, me estoy comiendo todos los cerros habidos y por haber, en Cochabamba, en La Paz y todo lo que corresponde. Entonces, la situación de crecimiento urbano, pero desmesurado, sin control. Esto se llama, esta situación de la reseña histórica es el crecimiento descontrolado de las ciudades bolivianas y cruceñas, de cierta forma, ¿no es cierto? Entonces, esto no dice nada. Así que, por favor, me lo replantean toda esa parte en este sentido. Vámonos acá, que es lo que interesa. Esto es la parte histórica y lo que corresponde. Ahora vamos a ver un poco aquí. Conceptualiza ciudad, ¿no es cierto? Es el área urbana que presenta la densidad de población conformada por habitantes que no se dedican a la actividad agrícola, calidad de vida, dotados de servicios que más o menos, pero todavía sigue siendo complejo esta cosa, ¿no? Tengo que resaltar más cosas. ¿Qué hemos hablado el otro día? Hemos hablado el otro día 2 palabritas básicas. ¿Qué ciudad es tener un lugar donde vivir con calidad de vida? Calidad de vida en el espacio público, calidad de vida en el espacio interno. El espacio público significa infraestructura de servicios. Eso es lo que es la ciudad, ¿no es cierto? Entonces tengo que poquito ver esta cosa. Y no lo voy a nombrar todavía en la conceptualización al centro emergente. No lo puedo nombrar. Estoy poniendo un idealismo en la conceptualización. Defina esta cosa como la ciudad ideal. Entonces, esto tiene que haber gráficos que me resuelvan. Pondré ahí unos metros, unas escuelas, unos bancos, todo lo que tiene, hospitales, tengo todo. El tipo viviendo en el centro urbano que tiene aquí, porque está teniendo calidad de vida. Todos los gráficos tienen que ser ahí conformados acá. No me lo nombro los centros emergentes, ¿correcto? Porque en realidad no estoy hablando de los centros emergentes. Bueno, ¿y acá qué viene? Puede hablar acá, dice... Habla de espacio público, pero está hablando conceptos todavía que no le hacen a la conceptualización en sí mismo. ¿Listo? Entonces, guía para la inspección urbana, ordenamiento, espacio público. ¿Pero qué significaría esto en la conceptualización? No entra esta cosa todavía entrando acá. Yo tengo que hablar un poquito el tema de que estoy conceptualizando lo que es ciudad. Conceptualice la ciudad. ¿Listo? Entonces, de acá... ¿Qué tengo aquí, por favor? Este gráfico, este carimbo está haciendo para lo de arriba, ¿puede ser? ¿Y esto para lo de abajo? ¿Cómo es la historia? Porque me pone el 3 conceptualización y otra vez 3 conceptualización. El letrero está un poco errado esta cosa. No me ponga solamente conceptualización, pongo la parte... Si hablo de conceptualización, hable solo de conceptualización. No me mezcle el tema de acá. No hay un orden. Acá tengo un orden, en cierta manera. No lo puso tampoco el índice la cosa. ¿No es cierto? Y hemos hablado de un orden en la cosa, y tiene que haber un orden en el tema de lo que estoy enseñando. Entonces, tengo que hablar de conceptualización y nada más, ¿no es cierto? Y de ahí viene la parte de identificación del problema. ¿Dónde tengo identificación del problema? Tampoco hablo mucho. Son los otros literales que no me dicen nada, jóvenes. Creo que este trabajo no está correcto, no es lo que yo estoy pidiendo, porque están haciendo demasiado elemental, demasiado primario. ¿No es cierto? Yo lastimosamente no los voy a dejar pasar a la segunda fase del siguiente trabajo. Esta cosa no está completa, ¿no es cierto? Si no tienen completo la cosa, y vamos un poco a revisar un poco esa vaina ahí entre medio. Voy a de todas maneras subir algunas tesis que no me dio el tiempo de subirlas para que ustedes se den cuenta un poco del tema habitacional y del tema de ciudad, cómo se conceptualiza toda esta cosa. Esto hay que rehacer totalmente, ¿no es cierto? No está correcto. Grupo Juajojo.
Entonces vamos con este, rehacer todo. Y está muy, muy poca cosa, ¿listo? Vamos un poquito al siguiente trabajo. Vamos con el de, ponga siempre el nombre de su seudónimo, por favor, que para mí es importante ubicarlos por el seudónimo. Los Guajojó, los Luna, todas esas cosas tengo que estar rápido. A mí me es más didáctico identificarlos por seudónimo que por los nombres. Por los nombres no me acuerdo de nadie. Bien, estamos acá. Primero, ¿cuál es el tema que tienen ustedes? Primera cosa, no tengo el tema. Regularización urbana de municipio de Porongo. Bueno, está bien, está bien. El problema está comenzando ahí por el municipio de Porongo, es la parte de las provincias. ¿Listo? Ya, perfecto. Entonces, pero para hablar de Porongo tengo que hablar un poquito de toda la parte, si se quiere, regional, ¿no? De la parte de toda la región, del punto que significa Porongo en este momento frente a toda la totalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya entonces creo que tengo que hablar inclusive el planito de toda la región, ¿no es cierto? Hablar un plano de la región, etcétera, etcétera, como introducción. Tengo la macro ciudad que marca acá, los municipios. Me gusta más el tema de manejar, como al otro grupo y al de Karen inclusive, me gusta más esta graficación así, puro gráficos, fotos, algunas cosas específicas como tengo que tener y voy indicando con flechas. Esta graficación es el lenguaje de todo arquitecto. Su logotipo, lo único que voy a hacer es cambiarle ese negro fúnebre por algo mucho más ¿no es cierto? Maneje alguna cosa más unitaria. Y nada más, con solo cambiar el color, posiblemente ya cambia la parte de la cosa. La graficación está bastante mejor. En el tema mismo de la situación de introducción, está totalmente de acuerdo. Solamente estoy haciendo un picoteo de la cosa referente a lo que significa el tema de la macro ciudad, ¿no es cierto? Que es un poco ahí. Y un poco contar también un grafiquito que es muy importante, que tendríamos que indicarlo, el grafiquito, que si yo hago un gráfico de barras, más o menos muy general, donde la barra más alta significaría la población que tiene en este momento 2,5 millones de habitantes, tiene Santa Cruz, por decir una cosa, y voy a poner los municipios que están aledaños, o todos los municipios que tiene como provincias, como sedes de provincia al lado. Vamos a ver que el que le sigue posiblemente sea Montero, posiblemente le siga tal vez Camiri, tal vez le siga respectivamente, pero son unos pigmeos. Te voy a dejar la barrita grandota, 2,5 millones, y a escala le voy a dibujar cuánto significa 100,000 de 2,5 millones. La 25 va para parte de lo que significa el tamaño. Vas a ver el tamañazo de la ciudad, ¿no es cierto? Y los demás los pigmeos, más chiquitinos. Y Porongo es una pulga, ¿no es cierto? Ese gráfico es introductorio. Es el gráfico, si se quiere, para indicar un poco los pigmeos que somos las provincias, ¿no es cierto? Y de cierta manera, ¿por qué razón? Porque la gran urbe se los come a todos estos y va prácticamente la gente migrando hacia la parte del gran monstruo. Este grafiquito es un poco el gráfico de introducción, ¿listo? Bueno, al margen de eso, el tema de lo mismo en este caso viene con el tema de el análisis de ciudad, como el gráfico que les marqué hace rato a los otros chicos, especifica, es el mismo tema, el mismo tenor, en este caso referenciado a ciudad. Lo que les he criticado al anterior grupo es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con las ciudades? ¿No es cierto? Ya no hablamos de Porongo, hablamos del general de todas las ciudades. ¿Cuál es el crecimiento de las ciudades? ¿Por qué se han venido? ¿A partir de qué fecha? ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver, acá está hablando de la bicicleta, del tren, del avión, le falta ¿cómo se llama? La parte marítima, etcétera, etcétera, que es lo que ha hecho que todo el mundo venga a vivir en la ciudad. Hay que manchas de ciudades, hay que poner un poco por acá, como hace un poco el tema de crecimiento. Esto está muy, muy, muy débil, muy elemental todavía, ¿no es cierto? Hay la idea, pero todavía hay que completar más la cosa. En el tema boliviano, ya me han escuchado en el tema regional a ambos lados, un poco ver de igual manera qué es lo que está pasando y cómo esto ha tenido a partir del 52,
que tampoco lo marca como una línea vertical fuerte, cómo cambia. ¿Sí? Y aparte, este grafiquito de la parte anterior no es más que un tercio de los 2/3 que tengo que hablar a partir del 52. ¿Listo? Como proporción. Entonces, muy poco o nada tengo que hablar en la parte, si se quiere, ante los españoles, durante los españoles, la república y lo que corresponde a la primera fase republicana hasta los 52 que estamos teniendo acá. Y de aquí para allá es lo más fuerte, que es ahí donde comienza la transformación prácticamente de todos los tejidos urbanos en general. Entonces, hay que dedicarse a hablar muchísimo cuáles son los factores y cómo está planteado hoy en día hasta llegar a lo que estamos teniendo nuestras ciudades en este momento plantearse. El enfoque entonces tiene que ser crecimiento de ciudades desmesurado a partir de acá, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las cosas más fuertes que está pasando en toda esta situación? La invasión de territorios, invasión del campo, invasión de todas las cosas, y lo urbano está descontrolado. Es un hormiguero totalmente descontrolado. Ese es prácticamente del nivel común en la historia que tengo que manejar acá. Ese descontrol, si se quiere, del tejido urbano, ¿listo? Entonces, en ambas situaciones, de ambas cosas, tengo que hablar un poco en este sentido de lo que tengo que hacer en cierta manera, ¿listo? Entonces, acá estoy hablando un poco aquí, no lo mezclaré a Porongo, porque Porongo va a ser un engranaje que lo puedo hacer como cuarta escala. Yo pusiera ponerlo a esto, el Atlético Nacional, el regional y el de Santa Cruz, y después le pongo de último el que corresponde a Porongo, ¿listo? Entonces, creo que ahí bastaría faltando el gráfico el regional, que Porongo es una pulga al lado de lo que corresponde a lo demás, ¿correcto? Pero tengo que entender un poco esa parte. Entonces, mis escalas, si vas a querer incorporar directamente al tema de Porongo, lo voy a realizar bajo ese aspecto. Conceptualización, tema de ciudad. Habló de calidad de vida, habló de, ¿qué dice acá? Pero no es tan romántica la cosa. La calidad de vida no significa no tengo por qué hablar de la felicidad ni cosas por el estilo. Yo tengo que hablar calidad de vida. ¿En qué cosas se tiene que tener calidad de vida? ¿No es cierto? En mis espacios, si se quiere. Vamos a poner acá qué es lo que dice. Pero resalte más calidad de vida. Equipado en función a servicios que prestan haciendo los ciudadanos, públicos y privados, y todo el conocimiento del equilibrio con el medio ambiente. Pero nada más, esto es la ciudad. Y la calidad de vida, la parte interna, no dice nada del hábitat mismo. Dos elementos son básicos acá, ¿no es cierto? Lo que estás un poco viendo, el tema de conceptualización. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? No estoy hablando de tema de habitacional, estoy hablando de ciudad. ¿Listo? Tema de ciudad, estamos hablando fundamentalmente en la calidad de toda la infraestructura de servicios que tengo que prestar hacia la parte del ciudadano, ¿no es cierto? Esa parte se va hablando en el tema de, si se quiere, fundamentalmente en la infraestructura que voy a ofrecer en espacios públicos al tema de la ciudad. No estoy hablando en sí mismo de los mercados mismos, estoy hablando de lo que corresponde. Si estoy hablando desde el punto de vista de conceptualización de ciudad, tengo que hablar básicamente de una jerarquización, si se quiere, de todas las vías, con todas las cosas, y los sectores de los espacios públicos. El espacio público se traduce en... Vamos a ver un poco qué es el espacio público. El espacio público, que es lo que me toca hacer a mí, está dando básicamente en lo que significa las redes circulatorias, que son las venas y las arterias de la ciudad, y la parte de los espacios públicos, como son los grandes pulmones que tengo que realizar en la parte de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ya no estoy hablando en cierta manera de, en el tema de ciudad, no estoy hablando ya de que si tienen escuelas, si tienen hospitales, eso es la parte ya intrínseca de servicios mismo en sí. Ciudad significa toda la parte del espacio público, que significa de lo que es la calle, lo que es el espacio verde, ¿no es cierto? Son los dos elementos principales, las calles y los espacios verdes, ¿listo? En la parte urbana. Entonces, estos son los elementos que uno delimita, lo público de lo privado. Lo público, entonces, tiene dos factores, ¿no es cierto? El tema de la parte de las calles, avenidas, anillos, lo que corresponda, y todos los espacios verdes que tengo. Esta proporción habla de medio ambiente, ¿no es cierto? Toda ciudad tiene que tener un equilibrio. Es mayor siempre la superficie de espacio público que la superficie privada. Entonces, la relación y el equilibrio que tiene que ver entre lo privado, entonces, el concepto fundamental acá está dado, entonces, entre lo privado y lo público, ¿no es cierto? Y ciudad mismo, ese equilibrio que tiene que haber es mayor siempre el espacio público a la parte de lo que es la parte privada. Y el espacio público está dado, insisto,
en todas las arterias y en todos los pulmones que se quiere que voy a tener en cierta manera en la ciudad. Esto está referenciado exclusivamente en este aspecto. Entonces, hablar más en ese sentido antes que en el sentido edilicio. Correcto, vamos a ver acá. Planteamiento del problema. Vamos un poco a determinar aquí el planteamiento del problema, ¿listo? Planteamiento del problema significa un poco referenciado ese aspecto de ciudad, porque al final de cuentas lo que vos vas a revitalizar va a ser justamente el espacio público, el espacio urbano, vas a ordenar el espacio privado inclusive, pero la relación fundamentalmente está dado en el planteamiento del problema de la parte de que no existe calidad de vida porque no tenés las arterias bien definidas, ¿no es cierto? No tenemos los pulmones, si se quiere, como ciudad. Entonces, a partir de ese momento, y no tenés un ordenamiento, si se quiere, urbano, de lo que significa todos los dos elementos de servicio que voy a tener acá. Entonces, creo que esta cosa es la negación. Este elemento, a esto tiene que haber una negación. Entonces, acá tengo que hablar rápidamente de lo que puede ser, por ejemplo, vamos a poner fotografías entre medio. Vamos a ver si tengo algunas fotografías entre medio. Vamos a poner rápidamente aquí. Tengo urbano, urbano, urbano. La vieja, concepto viaje Argentina, depósito, plantas. Acá no está lo urbano. ¿Dónde lo he llevado? Lo he llevado al otro archivo. Minuto. No, acá no está. Acá no está. ¿Dónde lo he llevado? Arquitectura. Acá no está. ¿Dónde he llevado esta cosa? Un minutito, chicos. Tampoco no es este. Minutito, quiero ver el otro archivo que tengo, por favor.
Dios, no es posible que no pueda encontrar. Ujú. Tendría que estar acá. ¿Dónde lo metí? Bueno, aquí hay unos ejemplos muy, este no es lo que quiero mostrarles, pero de cualquier manera, vamos un poco viendo esto. No es esto lo que quiero, vamos a ver un poquito el otro. Cuando hablamos de los espacios públicos, la calidad de los espacios públicos, ¿no es cierto? Se refiere al equilibrio del medio ambiente, ¿ya? Al tema de las vías, al tema de la situación, si se quiere, de vehículo versus peatón y la parte del equilibrio del medio ambiente mismo en general, en todo lo que significa calles y avenidas. Y en cierta forma, lo que estamos un poco queriendo nosotros recalcar como gráficos en el tema de esta rehabilitación urbana, está referenciado fundamentalmente a hacer un poco ese idealismo en el tema de la ciudad, de las calles, avenidas y el espacio público, ¿ya? Y lo que referencia fundamentalmente al problema, que vamos a ver fotografías de lo que tenemos hoy en día en nuestra ciudad y lo que no existe si se quiere ese tipo de calidad en un momento. Y este gráfico es importante en el tema de decir la dimensión del problema, significa que todos estos centros emergentes que están acá no tienen ningún tipo de calidad de vida en el tema de la parte del tejido urbano mismo planteado. Entonces, creo que el tema es muy conceptual. Primero, idealizar la ciudad, que significa ver espacios públicos, ver el tema a ver, vamos un poco, lo que yo les mostré un poquito, esa película del tema del espacio público de Buenos Aires, un poco es esa cosa, ¿no es cierto?, de tener los grandes espacios, si se quiere, de calidad de vida que tiene que tener una ciudad. En nuestro caso, la conceptualización es un poco esa calidad de espacio público, ¿no es cierto?, en general planteado, que es lo que le da calidad de vida a la parte de la ciudad. Entonces, y los servicios, desde luego. Y la parte del problema significa la negación de todo esto que no existe. En cierta manera, no existe ciudad. Entonces, al no tener la parte esa, no tienes calidad de vida en lo que estás haciendo. Y este gráfico está correcto, el tema de lo que estás haciendo. Aquí más o menos está la idea, pero hay que concretar un poquito más con más fotografías y cosas entre medio. Justificación del tema básicamente es que esta cosa sea totalmente autónoma. La situación que vamos a hacer que esto se deje de descentralizar, si se quiere, el tema de lo que significa este elemento, que es la macrocefalia del cuarto anillo, y se vamos a llevar toda la parte autónoma de lo que significa todos estos centros emergentes. Eso es un poco el objetivo principal de lo que tiene. Tu tema es, ¿de dónde es este? Este es de... Quiero un poquito ver qué es lo que estamos analizando. Estamos analizando por hongo, ¿no es cierto? Pero si estoy analizando por hongo, yo creo que el gráfico que tengo que tener aquí no está referenciado
al tema de la ciudad, sino tener la ciudad frente a las demás provincias. Como estoy siendo el hermanito pobre, ¿no es cierto? El hermano más grandote, gordo y lleno de dinero, y el hermanito que vive a tanta distancia no tiene nada, absolutamente nada. Al contrario, toda la familia de otro hermano también no se va a vivir acá, engrosando esta familia. Entonces, de esta manera, yo tengo que tener esa conceptualización más bien de porongo, no con un ánimo más bien de ciudad misma. Yo creo que el enfoque más bien al contrario. Esto sería para la gente que está más bien en los distritos, ¿correcto? En la parte de los distritos, hablar un poco de ese concepto de lo que están haciendo de ciudad. Entonces creo que acá tengo que hablar de metrópoli, tengo que hablar yo, ¿no es cierto? No tengo que hablar únicamente de la parte de la ciudad. Entonces creo que a esto viene un gráfico más genérico, la justificación del tema. Y el rol que tiene Porongo, en cierta manera, estamos teniendo que Porongo es un elemento importantísimo, porque Porongo no es este punto, tiene todo un territorio Porongo. Es todo un territorio enorme, como un municipio, como es Guarnes que tiene un municipio. Es importante englobar el problema de Porongo mismo como municipio, que es la fuerza que tiene. Como Santa Cruz tiene una delimitación geográfica, Porongo es una situación geográfica, como La Guardia tiene una situación geográfica fuerte. Entonces, ahí tengo que tener, acá está un poco el gráfico general de lo que estás haciendo, si quieres un poco de la región. Vamos un poquito, este plano hay que hacerlo hablar, no lo copien solamente como tal al plano. Ya, lo vamos a poner aquí. Este gráfico, lo que estoy haciendo acá, este es el gráfico, lo que tengo que hacerlo hablar para Porongo. Y voy a hablar un poco en el tema de cada uno es una posición. Perfecto. El tema de cada una de estas provincias tiene un nombre, ¿no es cierto? Dentro de lo cual La Guardia es uno, ¿no es cierto? Palmar del Oratorio es otro, Cotoca es otro, ¿ya? El Torno es otro, ¿ya? Y son los que tengo a mano. Todavía tengo esta parte solamente de la microrregión, en cierta manera, ¿no es cierto? No estamos hablando más que de eso. Y Porongo es un tornillito más entre medio. Acá no estaría Porongo acá. ¿Dónde está Porongo aquí? El Torno Porongo está acá al frente, ¿no es cierto? Entonces, esta posición que hace un pueblito, este Porongo es el que tiene prácticamente todo el límite geográfico de este territorio, ¿no es cierto? Ya. Pregunto y digo, ¿qué municipio es? Estoy pensando un poquito en voz alta, ¿no es cierto? Todo esto pertenece a Cotoca, Paurito, Porongo, La Guardia, El Torno. Pero esto había que ver un poco el englobamiento a nivel incluso de todas las provincias, ¿no es cierto? Que eso que había que ver un poco el plano geográfico general de las provincias de Santa Cruz. ¿Y esto qué significa? Esto se llama, tiene un nombre determinado. No sé, como Germán Caballero, ¿cómo se llama esta cosa? ¿No es cierto? Y esta es una lupa ahí entre medio. Entonces hay que ver un poco la relación en este sentido de la limitación del problema. En la delimitación del problema hay que indicar esta cosa un poco para poder un poco indicar que, y acá viene el grafiquito que voy hablando, de que nosotros tenemos a esta capital, que en este caso es Porongo, como algo que es un pigmeo, igual a La Guardia, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema va a hablar un poco de esta microrregión en cierta manera. ¿Y qué está pasando? Que hoy por hoy tengo un límite urbano, que no está el gráfico aquí, un límite urbano en Porongo digo, de Santa Cruz, que, por ejemplo, la ciudad capital es este pedazo, nada más que este pedazo de la ciudad capital. Lo demás pertenece a la parte tal vez de Guarnes, ¿no es cierto? ¿Dónde está Guarnes acá? Palmar del Oratorio, lo que sea, no está Guarnes, no está Guarnes aquí. Padre Progreso, Cercarilla, Convento, Federamiento de Cucho, Cotoca, ¿dónde está Guarnes aquí? Palmar del Oratorio. ¿Es todo el territorio de Palmar del Oratorio todo esto? Este es el nuevo, no sé, tiene que ver un poquito bien que lo que está pasando es que muchas poblaciones están en el límite de la parte urbana de Santa Cruz, pero que pertenecen a otro lado. Caso, por ejemplo, la ciudad satélite. Caso, por ejemplo, lo que va a La Guardia, que viene aquí con
donde termina el límite de Santa Cruz, ahí tengo un conglomerado más fuerte que en La Guardia. Lo mismo acá en la ciudad satélite, y lo mismo hacia La Guardia, si se quiere, de Cotoca, tengo lo mismo. A partir de aquí tengo una ciudadela más grande que Cotoca. Entonces, estos elementos, por no pagar impuestos, ¿no es cierto?, están bien prendidos al límite urbano de Santa Cruz. ¿No es cierto? Yo no sé si lo que han hecho acá, este es el límite de la nueva ciudad urbana, de la capital, que es esta cosa de acá, ¿no es cierto? ¿Puede ser eso de acá? Si este gráfico que están haciendo, ¿me lo explica un ratito? Porque este plano no lo conocía yo. Puede ser que sí. Buenas noches, arquitecto. Es de una página donde muestra la ubicación de Porongo, de la página de Porongo. Bueno, pero lo que quiero un poco referenciar es que este plano que está delimitado acá, ¿ya?, es una parte, creo que la nueva mancha urbana que han contemplado como crecimiento de la ciudad capital, esta mancha, de la mancha urbana de la capital, esta sería la capital. ¿Ya? Entonces, por eso es que acá no está figurando Warnes entre medio, que está más arriba. ¿Ya? Entonces, por esa razón, estoy un poco viendo acá, La Guardia tiene un límite bien concreto, ¿no es cierto? Aquí hay una población más fuerte de toda esta zona, y lo mismo pasa en Ciudad Satélite, que está por aquí, no está Ciudad Satélite, no está por acá. Está más bien colocado a este lugar, el hipódromo Santa Cruz, mira como voy a ver ahorita acá. Urubó. Quiero ponerme a programar bien para crearme mi propio juego de carrera. Sí, Bellaflor está acá, por ejemplo, ¿ves? Está el límite, Virubiru está aquí encima. Aquí está Virubiru. Esta es la nueva, este plano que estás haciendo, había que completarlo con un plano mayor, ¿no es cierto? Para explicar cómo está diciendo Porongo. No me lo ponga solamente el plano este acá. En la delimitación del problema va a estar, yo creo que marcado mucho más este tema, que estoy manejando esta cosa. ¿Dónde salía esta cosa acá? Acá lo puse en objetivo general, pero tengo que ver un poco en la delimitación del problema, un poco. Hay una confusión un poco en el tema del enfoque en sí mismo, ¿no? De tener un poco el tema del planteamiento del problema, cuando estamos viendo un poco así, yo creo que la explicación un poco de la relación, de la desproporción que significa la ciudad de Santa Cruz frente a las demás ciudades que tengo automáticamente ahí. En ese gráfico tengo que hablar de todas las ciudades que tengo alrededor, que es Warnes, Porongo, La Guardia, El Torno, etcétera, etcétera. Y el problema fundamental es que estas ciudades son unos pueblitos de X cantidad de habitantes que no tienen la más mínima infraestructura, ¿no es cierto? Y la limitación del tema significaría hablar justamente de estos elementos satélites. No, este plano no me sirve a mí, de la ciudad, porque no tengo que hablar de Santa Cruz. Yo tengo que hablar de estas ciudades que son prácticamente las más inmediatas que tengo acá en ese medio, con este caso colocando con un esquemita un poco en este sentido. Tengo que buscar los gráficos que correspondan a este caso, hablando de la delimitación del tema y hablando un poco de la justificación de lo que tengo que hacer. Entonces creo que es aquí donde tengo que hablar bastante, el enfoque a lo que tengo que hacer. Este gráfico ayuda un poco este gráfico, pero este gráfico es únicamente la delimitación de la metrópoli que está teniendo hoy en día Santa Cruz. Oye, que ustedes si te hacen una maquetanga gigante, andando el camino también. Hola, ¿quién habla ahí, por favor? Bueno, vamos a cortar un poquito ahí. Creo que hay que darle un nuevo enfoque a la cosa. No está yendo correcto esta cosa. El enfoque es, en este momento, es más bien un plano de la microrregión, de lo que está hablando, de toda la parte. No hablar absolutamente nada de la parte de lo que sucede en Santa Cruz, porque no le corresponde. Estoy tomando el tema de Porongo. En la gente que está haciendo el distrito X de cualquiera de estos, sí, ahí sí corresponde. En este caso no corresponde. Hay que hablar de toda la microrregión. ¿Me dejo entender, por favor, la gente que está de Porongo? Sí, arquitecto, no se preocupe. Bueno, entonces, darle una nueva visión. Los conceptos tienen que ser los mismos. Me lo muestran lo más antes que puedan esta cosa, porque hay que corregir. Arquitecto, una consulta. Diga. No sé si está bien en la parte de lo que usted dijo, que se tendría que hacer una red de ciclovía, y ¿entraría aquí? No te entendí mucho bien. Repetime de nuevo. Usted nos había dicho que se podía hacer una red de ciclovía desde la ciudad de Santa Cruz hasta el municipio de Porongo. No sé si estaría bien en objetivos específicos.
Fíjate vos, desde el punto de vista organizativo, ¿no es cierto? Son dos municipios distintos, no tienen nada que ver. En este momento hay una disputa plena con la Guardia, con la Guardia, correcto, con Porongo, con Guarne y con Cotoca. Hay una especie de que la gente está invirtiendo en construcciones porque la mancha urbana ha sobrepasado el límite urbano de Santa Cruz y la gente prefiere hacer hasta los trámites de placa de los vehículos y de las motos y de las cosas entre medio. No, más barato sale Porongo. ¿Listo? Entonces creo que el tema son entidades y municipios totalmente autónomos, distintos, que no es lo mismo decir, ¿sabe qué? La Villa Primero de Mayo es autónoma, tiene sus propios ingresos. No, la ventaja de Porongo es que es autónomo. En cambio, los centros de distrito no son autónomos, son dependientes del centralismo, ¿correcto? Ese es el enfoque diferente. Entonces, por eso quiero que esta cosa tenga un enfoque enteramente, si se quiere, de toda la microrregión entre momentos, con una concepción así de lo que corresponde a esta situación. De la comparación de la macrocefalia de esta ciudad con los pigmeos que tengo alrededor entre el medio. Esa es un poco la situación del problema en sí mismo, que es lo que tengo que manejar como gráfico. ¿Dejo entenderme, por favor? Sí, arquitecto. Ya, entonces no lo enfoquemos con este esquema que estás planteando acá. Replantemos toda la cosa. ¿Listo? Hay más gráficos y planos y me lo van mostrando para que esto quede bien concreto y bien claro. ¿Listo? Y no nos estemos pisando la cola de poner cosas por ponerlas. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vemos con esto y vamos un poco a el otro grupo. Estamos hablando, ¿cómo se llamaban ustedes? ¿Qué grupo eran ustedes hace ratito? El grupo Sol. ¿Cómo? Grupo Sol, arquitecto. Un ratito, voy a salir del Face de nuevo. Voy a volver a entrar, por favor. Grupos. No, acá no. Ah, está aquí. Grupos. ¿Por qué no me acepta este? Ya. Entonces estamos acá. Luna, Guajojó y el otro grupo era, me decían, el último que subió, ¿cómo se llaman? Sol, Grupo Sol, arquitecto. Grupo Sol. Sol, y voy a poner entre paréntesis Porongo, ¿ok? Entonces hay que replantear todo. Porongo. Arquitecto, una consulta. ¿Será que usted no nos podría ayudar con el tema de... Nos dijo que nos podría ayudar con la facilidad de plano? No sé si tuviera. Vamos en lo posible, vamos a ver. Hay planos de Porongo, hay planos de varias cosas entre medio. Voy a buscarlos, ¿listo? Y les indico después. Bueno, ahorita me paso al siguiente grupo. Marco teórico, grupo área habitacional. No sé cómo. Tiene que ponerme siempre en el encabezamiento el grupo, por favor, el seudónimo. Si no, no me ubico. El grupo se llama Área 51, ¿se llama el grupo? Hola, hola. Sí, arquitecto, buenas noches. ¿Dónde está tu seudónimo acá? ¿Lo pusieron o no lo pusieron? No tiene el seudónimo acá puesto. Yo les dije, jóvenes, no me pongan el escudo, la Gabriel René Moreno, todas esas cosas. Hagan logotipo de arquitectura, ¿no? Por favor, simplifiquen más la cosa, ¿no es cierto?, en el tema de logotipos o lo que fuese, ¿listo? Entonces, creo que vamos un poco a ver qué más o menos han hecho. Insisto, todavía falta mucho, ¿no es cierto? Introducción. No hay introducción, no lo hicieron, no hay ningún tipo de introducción. Los históricos es muy poca cosa. No sé por qué me mezclas cosas. ¿Por qué me pones esto? Yo les di un orden, ¿no es cierto, chicos? Creo que les di un orden en el tema de vamos a ver WhatsApp. Me salí de WhatsApp. No está el WhatsApp, marco teórico. Estamos aquí.
Lo vamos a poner en WhatsApp. También me salí del WhatsApp. Vamos a ver un poquito acá. Les di un orden a ustedes. Y por favor, cúmplanlo lo que estamos haciendo. Si no, no tiene sentido. Dios mío, no quiere entrar ahora WhatsApp. Y ya está. Vamos con el tema de tesis. ¿Listo? Y yo les envié. Este es el orden que tienen que seguir ustedes, ¿no es cierto? Sí. Hay una mezcla, ¿no es cierto? Esta es un poco la situación inicial de lo que me pasó el trabajo de explicarles. No sé en que si estaban escuchando o no estaban escuchando. Lo que le falta es esta cosa en el tema de, ¿cómo se llama? De la parte de antecedentes históricos, faltaría un poco de tipologías tan solo acá entre medio. Y después entramos a la parte de conceptualización, definición del problema, delimitación del problema, etcétera, etcétera. Y objetivos generales. Entonces, esta cosa tiene que estar sí o sí con ese orden, si no, no funciona. Chicos, entonces estamos mal en la cosa aquí en el tema de el trabajo. Entonces, estás mezclando acá, entras directamente a antecedentes históricos, conceptualización, objetivos generales, no hay un orden. Y para mí lo importante es el orden. ¿Listo? Acá volvés a hablar de objetivos generales, de nuevo, otra vez concentración. Entonces, todo es un desorden pleno lo que está haciendo. Tiene que haber un orden, por favor, y abóquense un poco al orden, si no, no puedo hablar un poco de las tres cosas al mismo tiempo en la parte de introducción. ¿O cómo fue el asunto, por favor? Acá pusiste como introducción todas estas cosas aquí entre medio, entonces hay algo que no está correcto. Buenas noches, arquitecto, ¿se me escucha? Están queriendo explicar así en estos tres temas, si querés la introducción que estás haciendo, puede ser que sea eso. Simplemente quise dar un primer pantallazo de lo que iba a tratar. No pongamos con esta resalte de nombres, pues papá, no me los resaltes así, ¿me entendés? Porque hace una confusión que no seguiste el orden. Posiblemente acá estás en datos históricos, mundial, el tema regional. ¿Dónde está el tema regional y nacional? ¿Dónde está ese tema? Y primero, el tema, ¿qué tema tienen ustedes? Temática. El tema es habitacional, con mayor fuerza todavía, con mayor razón todavía, ¿no es cierto? Entonces, creo que no estoy siendo correcto en este tema de la parte, inclusive del histórico. ¿Dónde está la parte nacional y regional? ¿No la tenés? No hay, ¿no es cierto? No hay. Hola, ¿se me escucha? Claro, no está bien. Vamos a ver si tengo yo uno. Vamos a ver un poquito. Porque los habitacionales son un montón de trabajos. Y creo que no estoy, prácticamente estamos un poco dándole vueltas y vueltas a la cosa y no está haciendo correcto lo que tenemos que hacer. Este es un trabajo del año pasado, de un tema habitacional, ¿no es cierto? Vamos un poquito a la parte misma de la conceptualización y lo que corresponde al trabajo mismo. Entonces, está haciendo solamente la parte de introducción acá. Todavía vamos a ver un poquito aquí. Le ha dado un enfoque muy genérico, así. Todas estas cosas no tendría que haberlo puesto, no tendría que resaltarlo demasiado. Pero habla un poco así, en cierta manera, de la vivienda, habla del conjunto habitacional, habla del espacio urbano, habla de varias cosas como introducción, como una especie de introducción. La parte histórica, fíjense, el desarrollo de la parte histórica, en todos los casos, es bastante explícita en la parte regional, en la parte nacional, lo que corresponda. Después habla de las tipologías en sí mismo, que rápidamente lo explica,
qué tipología existe en el tema de la vivienda. Y después venimos ya al tema de la conceptualización. ¿Dónde está la conceptualización? Que esta gente me lo puso más bien por detrás. ¿Dónde está la conceptualización? Planteamiento del problema, conclusión. ¿Dónde está la conceptualización? Que no lo veo acá. Planteamiento del problema. Listo. ¿Dónde está la conceptualización? En cierta manera, lo puso aquí, de entrada. Y esto viene más bien posterior a la parte histórica, esta parte de la conceptualización, que viene a ser aquí. Esto lo puso mal en su gráfico, no está correcto. Introducción y conceptualización tiene que venir detrás de los antecedentes históricos. Eso es lo que me hacía confusión. ¿Dónde está la vuelta de la conceptualización? Está hablando fundamentalmente de la conceptualización en el tema de la habitacional, referente a la parte privada, la vivienda, la unidad familiar, ¿no es cierto? El tema de la calidad de vida, la planificación urbana, conjunto habitacional, espacio urbano y interés social. Entonces, son los aspectos que está englobando en general ya al tema de la parte de ciudad. Lo que tengo que definir yo con ustedes en el tema habitacional está prácticamente el tema de qué es tener un hábitat en cierta manera. El hábitat está conformado con la parte privada y la parte pública, ¿no es cierto? Entonces, ese hábitat está dado en función al tema del espacio público y el tema ya de la calidad de vida internamente dentro de la unidad. Entonces, creo que ahí está un poco el enfoque del tema conceptual que tengo que realizar. Este enfoque hay que resumirlo más en el tema de la calidad de vida, en el tema estamos hablando del tema del hábitat, en cierta manera, conceptualización de hábitats, ¿no es cierto? El hábitat tiene dos elementos básicos, la parte ya misma de la unidad habitacional y la segunda, el tema del espacio público y sus servicios. Estas dos cosas hacen un poco la calidad del hábitat, en cierta manera, ¿no es cierto? Entonces, y ahí la parte histórica habla un poco del crecimiento de la ciudad, está enfocado desde el punto de vista de las ciudades, básicamente, ya la exposición urbana de las ciudades a partir de la revolución industrial, y lo mismo pasa en el nacional, y haciendo referencia a la reforma agraria, a los diferentes gobiernos en su momento, a lo que estamos viviendo. En la parte de Santa Cruz, habla un poquito, ya empieza a hablar en la historia después de la parte de los 1960, de la formación de los centros emergentes fuera del cuarto anillo, y la ausencia plena de viviendas de interés social en todo lo que significa todo esto, porque nunca ha habido, si se quiere, políticas de interés social para el tema de la vivienda, de cierta manera. Entonces, está hablando un poco en este sentido la parte de lo regional, en cierta manera, referenciado exclusivamente al tema habitacional. Que el tema habitacional está prácticamente librado a la iniciativa privada enteramente y no a la iniciativa pública. Y habla un poco todos los elementos que tenemos de condominios, de torres, de lo que corresponda, que es un poquito el enfoque de lo que está significando la respuesta habitacional que se tiene en la región en este momento. Y esto mismo se va dando en el tema nacional, que es exactamente una copia, si se quiere, y la ausencia plenamente de políticas, si se quiere, de vivienda de interés social. Tipología, estás hablando un poco de viviendas unifamiliares, colectivas, unifamiliares en hilera, dúplex, en torre, etcétera, etcétera. Rápidamente, hace una explicación muy rápida, ya que viene un poco el problema, ¿no es cierto? Entonces, el gran problema es que, ¿cuál es el problema en Santa Cruz del tema habitacional? ¿Cierto? Que únicamente el tema de la vivienda en sí mismo, ¿no es cierto? Hay un déficit terrible en el tema de la parte de habitacional mismo y una ausencia de ciudad con el tema de los tejidos urbanos destinados a vivienda. Entonces, el problema fundamentalmente estamos teniendo, si se quiere, por un lado, una mala calidad de vida en las unidades y en el tema del tejido urbano. Este planteamiento del problema fundamental. Y una expansión horizontal exagerada, si quieres, un poco la ciudad donde no tengo transporte, no tengo servicio, no tengo nada. Entonces, creo que el problema está muy definido en el tema de la parte ¿cómo se llama?
de la no ciudad y de la situación de no plantear viviendas, si se quiere, de conjunto. Cada uno hace lo que puede, cada uno construye su lotecito, no hay un apoyo, no hay una estructura, no hay absolutamente nada. La gente simplemente construye a lo que puede hacer. La ciudad es esa, en cierta manera. Esto es un poco la parte del problema mayor. Y estamos creciendo indefinidamente hasta el infinito. El crecimiento exagerado sin conservar su estructura. Entonces, estas viviendas prácticamente tienen ausencia plena de ciudad, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí viene a ser un poco el planteamiento del problema en sí mismo. Estás hablando un poco en el tema sí, general de la parte cruceña. Asentamientos regulares, incremento de la mancha urbana, tecnología precaria, especulación inmobiliaria, todos elementos que hacen el problema en sí mismo como para que podamos dando cuenta que es lo que está pasando. Entonces, delimitación del tema, estás hablando un poco que en cierta manera, en el caso de habitacional hemos hablado que la situación de la definición del problema significa fundamentalmente a poder cambiar el sistema de los planteamientos de las unidades habitacionales con una mayor densificación, ¿no es cierto? Y una situación, si se quiere, importante de tener mayor densificación de ciudad, donde hay más ciudad desde el segundo anillo hasta el octavo, décimo anillo. Entonces, cualquier zona es importante para lograr una situación de un planteamiento acorde un poco a la situación, si se quiere, de ubicación frente a la parte de los valores del terreno, ¿no es cierto? Entonces, creo que acá la delimitación del problema significa no es solamente los centros emergentes. Estamos hablando de todo el territorio que significa tener la ciudad. La ciudad puede hacer un planteamiento de unidad habitacional en el octavo anillo, como puede ser en el segundo anillo, o el tercero, o el cuarto. Pero cada uno va a tener una respuesta distinta referente al valor del terreno. Entonces creo que este tema de la limitación del tema significa que abarca un territorio mucho más grande. El concepto fundamental está dado justamente en que tengo que plantear todo ese tejido. Hay una especie de, cuando hablo en el problema, por ejemplo, hay una especie de especulación inmobiliaria en los terrenos, donde los terrenos valen más como terrenos que como casas, en cierta manera. Este es un poco el problema fundamental que tenemos en el tema inmobiliario, si se quiere habitacional. Entonces, estas cosas hay que redundar un poco más. Esta tesis se las voy a prestar a todos los de los habitacionales para que la estudien, por favor. Esta parte de acá. Lo voy a copiar solamente la parte del marco teórico y se lo voy a enviar y lo van a revisar y lo van a reformular, por favor. Entonces, tiene que estar más o menos, no digo igual, pero con la misma situación de conceptos que estoy planteándose en este caso, el tema habitacional. ¿Cómo se llaman el grupo ustedes de habitacionales? ¿Cómo se llaman? Área 51. Vamos a ver un poquito. Habitacionales. Se llaman ustedes. Área 51, arquitecto. Área 51, correcto. No, este es de Noemí. Este no es el que quiero que lo movamos. Ustedes son, un ratito, por favor. Sí, área 51. Ya, entonces, por favor, eso, todo lo habitacional lo vamos a tener que revisar un poco el tema de lo que estamos teniendo. Bueno, he corregido a duras penas 4 grupos. ¿Listo? Mañana continuamos la clase de mañana. Tengo que arrancar a partir de mañana es miércoles, tenemos clases a partir de las 6 de la tarde, ¿listo? De 6 a 8, vamos a tener 2 horas y vamos a tratar de avanzar lo más posible. Yo creo que vamos a hacer una clase más el día jueves o viernes o sábado, vamos contrastando un poco más el día de mañana porque esto tiene que avanzar. Esta cosa tiene que estar totalmente terminada. Pero tengo que tener un poco la situación de hacer las correcciones, por ejemplo, todos los habitacionales un poco en cierta manera, entremos de esa manera. Lo que voy a querer, yo voy a hacer un poco la situación de hacer la corrección mañana bajo el aspecto de las temáticas, para que podamos un poco hablar claro en todos juntos. Voy a juntar los habitacionales, voy a juntar los de los centros agroindustriales, lo que voy a juntar los de escuelas, etcétera, etcétera, los de colegios técnicos, para que hablar una sola vez y rápidamente los corrijo y ahí voy hablando una sola vez para cada uno, ¿listo? Así vamos a ir un poco más rápido, porque si no, si voy a ir grupito por grupito va a ser un poco la cosa. Si voy a registrar todas las entregas, lo voy a registrar, pero creo que los vamos a mirar muy rápidamente y de ahí para los grupos de tal, hablo en ese sentido.
Entonces, todos los habitacionales en un lado y todas las otras cosas en otro lado. Entonces, vamos a hacer un poco el tema de entrar ya a la otra clase de diseño que me están esperando. Por favor, entonces, continuamos mañana a las 6 de la tarde, por favor. Gracias, chicos. Gracias. Hasta mañana, Arqui. Bueno.